hacer esta 11:30, ¿sí? Porque son 40 minutos más. Y de 11:30 a 12 yo les dejo un ejercicio para que ustedes practiquen cada uno por su cuenta. ¿Listo? A las 11:30 ustedes juiciosamente hacen el ejercicio hasta las 12. Bien, para no extendernos hoy tanto así. ¿Cierto? Porque a veces menos es más a veces. Una reunión de 3 horas también es agotadora. O alguien aquí se opone a eso y quiere clases sí o sí. No, es porque estamos bien, vamos avanzando al ritmo que nos dice ese contenido y realmente es que si yo quisiera, mejor dicho, en 2 clases podemos acabar esto. Sí. Si yo quisiera, pero yo creo que ustedes van a querer, ¿cierto? Ustedes van a decir, no, así tan rápido no. Pero en 2 clases uno puede acabar todos estos temas. Que es muy sencillo lo que sigue. Bueno, funciones. Es verdad, ¿no? Es como hubo un cambio en el cronograma, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes saben hasta cuándo es la fecha de exámenes? Como cambió todo por el cese que hubo de actividades, ya quedé como perdido. Tengo que volver a mirar aquella acta que enviaron cuando se levantó el cese. Pero no sé si alguien aquí lo tiene presente. ¿Cuándo es que es la semana de exámenes? Profe, según lo que me dijo la profesora hace rato, era para la primera semana de julio. O sea que tenemos todo este mes de clase. Bueno. Tenemos un tiempo muy generoso de clase. Voy a ver si encuentro aquella acta por aquí. A ver si la puedo proyectar. Sí, es bueno que para saber bien esas fechas, para saber de cuántas clases disponemos. Creo que aquí tengo que ya. Sí, es esta también. ¿Dónde están las fechas? No, aquí está como que es una acta vieja, ¿cierto? No, fechas. Profe, es que esa es Aquí. como que la del No, consejo mírala. académico. O no. No, esta es como una preacta. Sí, como cuando estaba conversando, ¿cierto? O Sí, esta es la del profe, consejo. esa como que no es. Bueno, pero entonces la primera semana de julio. Ok, julio. Entonces tenemos, a ver, tenemos esta clase, hoy es 8, la del 15, la del 22, la del 29. O sea, esta clase y otras 3, ¿cierto? No, tenemos tiempo de sobra para cubrir ese contenido. Porque el contenido es muy corto, muy sencillo. Más sencillo podría arriesgarme a decir que es más sencillo que el anterior, el de álgebra. Pero no puedo decir que es tan sencillo porque como no he revisado los exámenes, yo no sé cómo le fue. Que le fue mal, ¿no? Ojalá no. Porque yo hice el examen muy parecido al taller, ¿o no? Funciones. Entonces las funciones fundamentales son seno y coseno. Claro, luego definimos tangente y cotangente, pero es que esas se definen a partir de esto, de seno y coseno. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos hace un momento? Voy a dibujar un triángulo rectángulo, que nos vamos a enfocar a estudiar estos casos en particular. Bien. Que si yo tengo un triángulo rectángulo, voy a dibujarlo así esta vez. Listo. Miren, aquí el buen triángulo rectángulo.
Voy a asumir que aquí este es el ángulo de 90 grados. Voy a poner aquí un ángulo teta. Entonces, cuando un ángulo que no conozco, pero se llama así, ángulo teta, inmediatamente coloco ese ángulo teta. Este segmento que está acá, este cateto, va a ser el cateto opuesto a ese ángulo, ¿sí? Y este que está aquí va a ser el cateto adyacente, que lo notamos con CA. Y la hipotenusa pues siempre va a ser el lado más largo, está en el triángulo, rectángulo. Le vamos a llamar H. Bien, entonces definimos la función seno de teta, seno de ese ángulo, como una razón. Cuando estudiamos fracciones, ¿recuerdan de esa palabrita razón? Entonces definimos seno de teta como la siguiente razón. Va a ser cateto opuesto Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa, exacto. Y vamos a definir coseno de teta como cateto adyacente Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Y bueno, vamos adelante, vamos a ver ejemplos donde podemos usar esta información para resolver un triángulo. Bien. Entonces también había hecho un ejemplo, pero antes de hablar de ese ejemplo, de traerlo aquí de nuevo, yo hablé sobre una identidad que se llama identidad trigonométrica. Básica. ¿Sí? ¿Y cuál es esa identidad trigonométrica básica que yo expresé al final de la clase anterior? Pues la siguiente. Dice que si usted tiene seno de teta, y usted ya calculó esa razón, y esto lo eleva al cuadrado y lo suma con coseno de teta al cuadrado, eso siempre va a sumar 1. ¿Sí? Eso es lo que dice la identidad trigonométrica básica. Más bien decir, en lugar de básica, fundamental. Pues, porque es que a partir de esta identidad se prueban muchas más identidades en esos cursos de trigonometría. Sí. Más bien decir fundamental. Entonces tenemos esta identidad fundamental. Recapturando ideas, ¿de qué otra cosa hemos hablado sobre triángulos rectángulos? Voy a escribir aquí como una especie de resumen, pues. También hablamos por acá sobre el teorema de Pitágoras, ¿no? De Pitágoras. Sí, ese teorema que dice, bueno, voy a escribir aquí. Ya como le puse nombre a los catetos, cateto adyacente y cateto opuesto, lo que dice es que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien. Entonces, fundamentalmente, relaciones entre segmentos. Tenemos el teorema de Pitágoras y con el ángulo tenemos esta identidad fundamental. Bien, tenemos estas pequeñas herramientas que vamos construyendo. Bien, este teorema lo enuncié, pero no lo probé. ¿Sí? Pero no me puedo pasar de avispado a estar enunciando resultados sin probarlos, ¿cierto? Entonces, como este no lo probé, el teorema de Pitágoras, pues este sí lo pruebo. ¿Cómo pruebo yo esta identidad fundamental? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que eso es cierto? Pues ustedes dirán, ¿y por qué da 1 y no 2? ¿O por qué da 1 y no 1 medio? No. Demuestre que eso da 1. ¿Por qué? Y eso da 1 siempre, no importa el ángulo, dirán ustedes. O sea, eso da 1 cuando coloco aquí un ángulo de, qué sé yo, 30 grados. Así da 1. Si coloco el ángulo de 30 grados. O si cambio el ángulo y coloco uno de 90 o de 45, ¿cuánto da? ¿Sí? ¿Sigue dando 1? Pues sí, porque es que yo coloqué un ángulo teta cualquiera. Entonces, es válido para cualquier ángulo.
Si es 30, 40, 50, 90, 180, cualquier ángulo va a valer esta identidad. Sí, es una identidad fundamental. Por eso aparece esta palabra identidad. No es ecuación, igualdad, es identidad. A eso es que uno se refiere cuando habla de identidad, que es válida para cualquier ángulo que yo ponga aquí. Tengo libertad de escogerlo. El que usted le venga a la cabeza, pues, va a ser cierto. Por eso coloco teta. Listo. Todo ese poco de letras aquí valen 1. Entonces voy a probarlo. Pero antes de probarlo, ¿por qué no lo hacemos con un caso concreto? ¿Sí? ¿Por qué no verificamos que esto funciona con un caso concreto? Entonces, sí, escojamos un caso concreto, el que estamos haciendo hace un momento antes de que se cortara la llamada. Voy a escribir ese caso concreto aquí. ¿Se acuerdan cuál era el triángulo? Teníamos este triangulito. Sí. Que su hipotenusa, habíamos colocado que vale 5, este cateto 4, por lo tanto esto vale 3 aquí. 90 90 grados, a este ángulo vale teta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es que había dado seno de teta? 3/5. 3/5, muy bien. ¿Por qué? Porque es cateto opuesto, que es al ángulo teta, que es este 3, Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa, que es 5. Muy bien. Y coseno de teta, ¿cuánto es que vale? 4/5. 4/5. Porque es que el cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Entonces, 4/5. Entonces, ¿cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado en este ejemplo concreto? Entonces, seno al cuadrado de teta sería 3/5, ¿cierto? Al cuadrado. Eso es lo que vale seno de teta al cuadrado, ¿sí o no? Perdón. Sí, profe. Eso. Más, permítame, más coseno de teta al cuadrado, o sea, 4/5, porque eso vale coseno de teta. Eso, 4/5. Toda esta fracción, pues, al cuadrado. ¿Sí? Y debemos ver que eso da 1. Vamos a hacer las cuentas. Pregunta, ¿cuánto es 3/5 al cuadrado? A ver si se acuerdan de la unidad. 9/25, ¿cierto? Muy bien. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25. ¿Y cuánto es 4/5 al cuadrado? 16 sobre 25. Sí, 6 sobre 25. ¿Y cuánto da esta suma? Tienen el mismo denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? 25 sobre 25. Eso. ¿Por qué? Porque como tienen el mismo denominador, pues Solo dejo es ese mismo y sumo lo de arriba. 16 más 9, como usted dijo, 25. 25. ¿Y cuánto es 25 dividido 25? 1. 1. 1. Ah, entonces yo no estaba diciendo mentiras, mire, funciona. Sí, la identidad fundamental. Con ese ángulo que escogimos, funcionó, mire, dio 1. Sí. Pero entonces como nosotros somos escépticos, ¿sí o no? ¿Ya se acuerdan qué quiere decir escéptico o no? La palabra escéptico. O sea, que nosotros dudamos, ¿no? Como ustedes dudan, entonces dicen, no, pues tuvo suerte el profesor, que le funciona en ese caso, ¿qué tal que en otros no le funcione? ¿Cierto? Y es válido. Entonces no nos conformamos con que funciona en este caso particular, sino que probémosla para cualquier caso. Entonces, ¿cómo la pruebo? Con letras, usando letras. Vamos a ver. Seno de teta, hemos dicho que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sustituyamos aquí, en vez de escribir seno de teta, coloquemos cateto opuesto sobre hipotenusa. Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Eso sería seno de teta al cuadrado. Más, ¿qué me da aquí? Me daría cateto adyacente. Sobre hipotenusa. Eso, sobre hipotenusa elevado a la 2. ¿Listo?
Y ahorita, como son fracciones, elevémoslas al cuadrado. ¿Cuánto me da la primera fracción al cuadrado? Pues me da el cateto opuesto al cuadrado, ¿cierto? Sobre la hipotenusa al cuadrado. Y más, aquí me haría cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto me da la suma de estas dos fracciones? Pues abajo queda el mismo denominador, h al cuadrado, Bueno, ¿cierto? Y arriba coloco cateto opuesto al cuadrado más cateto ya. cateto adyacente al cuadrado. Bueno, llegué hasta ahí. ¿Qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer más nada, ¿no? Porque ya hice las clases. Ahora, ¿eso por qué da 1? Pregunto yo. ¿Quién me puede explicar por qué eso da 1? Toda esta fracción, todo esto, según la fórmula, ¿no? Si lo que yo ya afirmo es cierto, todo esto tiene que darme este 1 que está aquí. ¿Por qué todo eso da 1? ¿Quién sabe? ¿Quién nos explica? Quien explique el punto extra en el examen. Para que digan que es que yo no soy, que yo soy muy tacaño con la nota, sí, que no doy nada. Vean, voy a darle puntos al que me ayude con eso. Que digan que yo soy tacaño. O que soy reparón con las notas. Nada de eso. Profe, esto me voy a salir un momentico y entro porque Bueno, puede salir. Se quiere perder la oportunidad, ¿no? De sacarse un, digamos, ¿qué quiere decir eso que le doy un punto? A ver, usted sabe que los parciales valen, el parcial es una nota entre 0. ¿Sí? El que saque 0 en un examen mío, porque no lo presentó, pues. Yo siempre doy el beneficio de comenzar con un 1. ¿Sí? Si usted llega y escribe su nombre, ya tiene un 1. Entonces, conmigo la nota va de 1 hasta 5. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si alguien me explica por qué esa fracción da 1, entonces el día que haga el examen, digamos que sacó 3.8. Entonces me escribe el WhatsApp y me dice, ¿se acuerda que yo le expliqué ese punto? Sí. Usted dijo que iba a dar un punto. Ah, sí. Entonces a ese 3.8 le sumamos 1. Entonces, ¿en cuánto le queda la nota? Le queda en 4.8. ¿Cierto? Y si sacó 5 en el examen, entonces no hay nada que sumarle, entonces lo sumo en el taller. Y si tampoco necesita nada en el taller, pues ya, más. No le puedo ayudar en nada porque ya tiene 5 en todo. Entonces, voy a dar un punto, pues, un 1. Si tiene 3.8, puede subir a 4.8. Y si paso arrastrado con 2, con ese punto de más, sube hasta 3. ¿Sí ven? Está como bueno esta oferta, ¿o no? Que no piensen que es que yo soy tacaño ni nada de eso. Bien. Para que vean que es que yo quiero todo el mundo le vaya bien en este curso, por eso doy puntos extra y todo. Bueno, explíqueme pues, alguien, por qué esta fraccioncita aquí da 1. Este montón de letras, ¿por qué eso da 1? Noreli, Ingrid. Profe, ¿Ustedes estarían conformes que yo les diga? Bueno, hemos llegado hasta aquí, mire, con las letras, y esto aquí da 1. ¿Listo? Entonces es cierta la identidad. Ustedes dirían, no, espere. ¿Por qué da 1? No entiendo por qué este poco de letras da 1. pues ¿Cierto que profe, usted se aún no, pregunta? porque digamos que profe, por el Sí. teorema de Bras, ¿Por qué da 1? por el que ahí se está aplicando el teorema de Pitágoras. Sí, creo que es por ahí, pero explíquenos un poco mejor. ¿Cómo así? ¿Qué hago aquí o qué? ¿Qué hago pues aquí? eleva el coseno Pues, opuesto. profe, es que usted está,
Como los está elevando al cuadrado, al cancelarlos, Ujú. obviamente se va a quitar al cuadrado. Y la respuesta, si es del mismo, obviamente va a dar 1. ¿Cómo? No entendí. Es que no sé cómo explicarlo mejor, profe, pero yo me entiendo. Es que No, no, eso sí está bien, pero está bien que usted se entienda, pero por favor háganos entender, ¿sí? O sea, es que no sé es que cómo usted como que tiene explicarlo, la, es profe. que usted como que tiene la idea, pero como que aquí, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Qué escribo? ¿Qué, para poder decir que eso es uno? Pues al elevarlo a los dos los cuadrados lo suma y lo divide con la hipotenusa y Ah, no, 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 pero ahí usted está simplemente haciendo, usted está Y da diciendo, 1, no, sí. pues De este cateto opuesto al cuadrado más este cateto adyacente al cuadrado lo sumo y lo divido con la claro, hipotenusa y da uno. Pues me está diciendo lo que hay que probar, ¿no? Me está leyendo esto que está en la cajita, ¿no? profe, yo eso lo vi en el colegio, pero ya no me acuerdo. Mm, bueno, entonces nadie se ganó el punto. Nadie. Profe, está difícil. No, mire que aquí mejor dicho, con lo que ustedes Una están viendo en la pista, una pantalla, pista. con lo que ustedes están viendo en la pantalla, ahí está todo lo que necesitan para concluir que eso es uno. Todas las herramientas las tienen ahí. A ver. Se no. Profe, es que nosotros tenemos la idea, pero no sabemos cómo decirla, porque queda hipotenusa sobre Profe, hipotenusa. Y eso es lo que da 1, pero es que no sabemos cómo dar el ejemplo para explicarlo. profe, Ah, no, no, bien, bien, eso me gustó lo que usted dijo. ¿Qué hay hipotenusa sobre hipotenusa al cuadrado? Hipotenusa al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? ¿Es lo que usted me Sí, dice? y se cancelan los cuadrados, por lo que el resultado daría 1. profe, Muy yo sé bien. por qué da 1. Sí, ¿por qué? Porque pues el teorema de Pitágoras nos dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y al resolver esta última operación que quedó acá, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado igual a sobre hipotenusa, eso nos va a dar 1, lo mismo que nos Hipotenusa sobre da pues hipotenusa. hipotenusa al 1. cuadrado más cateto adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado. Eso, sí, sí, sí. Muy bien. O sea, lo que usted está diciendo es que, sí, que eso que está aquí, esa suma, Cumple con Da lo hipotenusa que sobre dice hipotenusa. Ajá. cumple con la función del teorema de Pitágoras. Teorema, Sí, profe. sí. eso, o sea, que h cuadrado sobre h cuadrado, Sobre h al cuadrado. y que esto cuánto da, como son lo mismo, entonces eso da Lo 1, que Da ¿cierto? da uno. 1. Ah, sí, Da muy 1. bien. Bueno, entonces, quién se ganó el punto? A ver, ¿quién fue? Ay, profe, repartámonoslo. Bueno, Ingrid Jaimes, ¿y quién más? Sí, profe, porque Entonces dividamos ese punto, a ver, Nicole Ingrid, Villamizar. Nicole Villamizar. Entonces, ¿qué va a suceder? A ver, como yo tengo mala memoria, pero no es que tenga mala memoria por digamos, por algún problema mío, no. Es que tengo tantos estudiantes que a veces yo me confundo a veces quién es en el grupo A, el B. Voy a anotarlo por aquí en esta hojita de todos modos. Entonces, cada una tiene medio punto en el examen final. O sea, tiene 0.5. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? El día que yo haga el examen, ustedes no me hablan de ese punto, de ese 0.5 nunca más, ¿sí? Sino que el día que ustedes siguen estudiando juiciosas, hacen su examen final, ¿cierto? Entonces yo les mando las notas en un formato PDF, ¿sí? En un Excel les mando las notas.
Y ahí ustedes ya miran cuánto sacaron. Digamos que usted sacó, una de ustedes sacó 4 o 5. Entonces ahí sí me escriben por interno al WhatsApp. Me dice, profe, acuerde que yo participé con la identidad fundamental. ¿Sí acuerda la identidad fundamental del h cuadrado? Entonces, le digo, sí, ya me acordé. Entonces aquí le sumo 0.5. Entonces en este caso le quedaría en 5. Y lo mismo con la compañera, con Ingrid y con Nicole. ¿Listo? Por su participación en clase. ¿Está claro? Y los demás, prepárense que más puntos voy a seguir dando. ¿Usted no quieren puntos? Sí, ¿cierto? Eso es bueno. Para que ganen esta materia con 5, todo el mundo aquí. Las mejores notas. Bien. Bueno. Entonces vamos a hacer otro ejemplito. Hay el seno de 30 grados. ¿Cuánto será eso? ¿Alguien tiene calculadora científica por ahí que pueda calcular seno de 30 grados? Yo creo que hasta el día de hoy, si nosotros no tenemos una calculadora, no podemos hallar seno de 30 grados. Pero con lo que hemos estudiado hasta el momento, sí podremos. Seno de 30 grados, ¿quién sabe cuánto es? 0.5, profe. 0.5. Que es lo mismo que decir un medio, ¿cierto? ¿Y cuánto es coseno de 30? 0.86. Y coloquémoslo en términos de raíz y una raíz cuadrada. No lo coloquen en punto flotante, sino en términos de una raíz. Aunque aquí esto 0.5. Está como mal, ¿no? Seno de 30, ¿cuánto es? Coloquen 30 grados. Bueno, como no sabemos, pero son ángulos, son valores de la función que, digamos, es importante conocer, ¿sí? Estos ángulos, seno de 30, coseno de 30. Entonces vamos a usar lo que aprendimos hasta ahorita para encontrar esos valores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar un triángulo rectángulo donde aparezca un ángulo de 30 grados. ¿Cómo logro eso? Fácil, miren. Voy a dibujar un triángulo rectángulo, perdón, donde dos de sus lados sean exactamente iguales, midan lo mismo, como este que estoy dibujando. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que este es el ángulo de 90 grados y que este lado de aquí mide 1, por decir algo, y el otro lado de arriba también mide 1. Entonces este sería un triángulo rectángulo y además isósceles. ¿Sí? Isósceles, ¿por qué? Porque nosotros vimos en la definición que es isósceles cuando dos de sus lados miden lo mismo. En este caso, este ladito aquí, junto con este, miden lo mismo, miden 1. Bien. Entonces, una característica de los triángulos isósceles es que los ángulos que me definen esos dos lados iguales nos dan igual. Por ejemplo, este ángulo de aquí y este miden lo mismo, miden un ángulo teta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los lados son iguales. Esto mide 1, esto mide 1. Todos los ángulos asociados también miden lo mismo. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué yo escogí? Vamos a hacerlo primero con 45 grados, que ese es otro ángulo importante. Yo dije con 30, pero hagámoslo aquí con 45 mejor. Porque así diseñé el triángulo rectángulo. Perdón, el triángulo rectángulo. Hagámoslo con 45 grados primero, luego con 30. Bien. Pregunta. ¿Alguien sabe cuánto miden esos ángulos θ? Que están ahí dentro. 45. Bueno, nosotros 90. vamos a ver. ¿Cuánto tienen que medir los ángulos interiores de un triángulo? 180. Θ. 180. Exacto. Entonces, θ más θ
más 90, que es el ángulo de 90 grados, tiene que sumar 180. Y nos quedó como una especie de ecuación aquí, miren. ¿Cuánto es teta más teta? Ustedes que estudiaron 45 más 45. Sí, eso, ya vamos a llegar a ese resultado, pero vamos paso a paso. ¿Cuánto es x más x? Ustedes que estudiaron álgebra ya. X al cuadrado. Uy, ¿cómo así? X más x. ¿No es 2x? Porque es 2x, no 2 manzanas, 2. Entonces, teta más teta, ¿cuánto es? Pues 2 teta. Tetas. 2 teta más 90 grados. Claro, estoy haciendo el paso a paso. Es igual a 180. ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo quiero despejar 2 teta, ¿qué hago? Bueno, el 90 grados lo paso a restar al otro lado. Entonces me queda que 2 teta es igual a 180 grados menos 90 grados. Y aquí, pues, 180 menos 90, pues es 90. Entonces, 90 grados es igual a 2 teta. Entonces, ¿qué tengo que hacer como último paso para despejar teta aquí? El 2 está multiplicando, pasa a, pues, teta va a ser igual a 90 grados Dividido en 2. dividido 2. ¿Y eso cuánto da? 45. 45. 45 grados. Listo, entonces generé el ángulo de ese ángulo, diseñé pues un triángulo rectángulo donde aparece el ángulo de 45 grados. Vamos a colocar aquí ya con seguridad y con tranquilidad 45. Listo. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿Cuánto es seno de 45 y cuánto es coseno de 45 grados? Entonces, sencillo, miren. Ya puse el ángulo 45, mírenlo aquí. Entonces, ¿cuánto es seno de 45? Ya podemos responder eso, ¿o no? Pues no tan rápido, ¿cierto? Porque yo sé que este lado mide 1, este cateto, y este de acá mide 1, pero no he encontrado la hipotenusa. Está incompleto mi triángulo y lo necesito. ¿Por qué necesito saber la hipotenusa? Porque seno de 45 va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es la hipotenusa? ¿Quién me puede decir? ¿2? Casi. 2 es la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Entonces 1. vamos a ver. Casi. Casi, Pues casi. hipotenusa de X, A ver, 2, Y2. vamos a ver. Este cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, tiene que dar la hipotenusa al Al cuadrado. cuadrado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la hipotenusa al cuadrado vale 2. Entonces, para despejar la hipotenusa, ¿qué hago? Porque aquí está h al cuadrado. ¿Cuánto es h Se le entonces? saca raíz, ¿no? Saco raíz. Entonces saco raíz a los dos lados. Están aquí, Se cancela están aquí, se están, cancela y están. queda hipotenusa igual a 1. No, a raíz de 2. ¿No? Mire lo que quedó aquí, raíz de 2. ¿Sí? Entonces, esta hipotenusa mide raíz de 2. Ese número irracional, pues. Raíz de 2 es irracional. Mírenlo aquí. Listo. Ahorita sí puedo empezar a calcular cuánto es seno de 45, cuánto es coseno de 45. Bien. Seno de 45, ¿qué es? Aquí está el 45, el cateto opuesto es el 1, entonces sería 1 sobre la hipotenusa que ya la calculamos que es raíz de 2. Sí, eso es seno de 45. ¿Y coseno de 45 cuánto sería?
pues sería lo mismo, ¿cierto? Porque sería cateto adyacente que mide 1 Sobre raíz de dividido 2. raíz de 2. De hecho, este tipo de fracciones las podemos escribir de una forma un poco más elegante. A ver, hagamos lo siguiente. Pensemos en seno de 45. ¿Qué pasa si aquí esa fracción yo la multiplico por raíz de 2 abajo y raíz de 2 arriba? ¿Cuánto da? No hice nada malo, ¿cierto? Porque raíz de 2 dividido raíz de 2 es 1 y 1 por 1 sobre raíz de 2 pues es eso mismo. Pero lo interesante es que raíz de 2 por 1 es raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto es raíz de 2 por raíz de 2? A ver. Raíz de 4. Sí, ¿cuánto es raíz de 4? 2. Muy bien. Entonces raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Porque es raíz de 4 y raíz de 4 es 2. Sí, entonces cuando ustedes ven tablas del valor de las funciones trigonométricas, les va a aparecer que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Es más común que aparezca raíz de 2 sobre 2 así. Sí. Y por las mismas razones, pues seno de 45 lo mismo que decir, perdón, coseno, lo mismo que decir raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Ahora, si nos preguntáramos lo mismo que antes, pero con 30, con un ángulo de 30 grados, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? ¿Cuánto es seno de 30? Si nosotros estamos en una isla, no tenemos internet ni tenemos nada, necesitamos calcular esto porque si ahí nos liberan si calculamos cuánto valen estos ángulos. Pues tenemos que hacer un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero ya no de tal manera que se me formen aquí ángulos de 45 y 45, sino que se me forme aquí un ángulo de 30. ¿Sí? Que me aparezca un ángulo de 30 aquí para poder aplicar las funciones trigonométricas. Pues para que ahí me dé 30 tendré que poner aquí otros lados, ¿sí? No sé, qué sé yo, poner aquí un 3 o no. Poner 2 aquí, 3 acá. ¿Qué lado deberé poner para formar un ángulo? Pues, para formar un triángulo rectángulo cuyo ángulo aquí sea de 30. Bien. Entonces, esa es la pregunta que yo les dije que ustedes podían resolver en los 30 minutos que nos quedan cuando se nos acabe el tiempo de esta videoconferencia. Bien, pueden investigar en internet si quieren. Y hacer todas estas cuanticas intermedias. ¿Listo? Entonces, como ya nos queda menos de un minuto, les dejo esa tareita ahí de 30 minutos. Ustedes deciden si lo hacen de una vez, ya que estamos en el horario de clase de 11:30 a 12, o si descansan y lo hacen después, en la tarde, en la noche, o esperan que el profesor lo resuelva en la próxima clase. Profesor, ¿hay que entregárselo? No, entregar no. Solo por practicar, por estudiar. Sí, cuando sea algo a entregar, yo les comunico. Bien, entonces terminemos por aquí hoy. Les dejo esto para practicar en estos minutos que siguen. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Que tengan Chao, feliz chao. Igual, profe. Feliz día, bueno. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que esté bien.